días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este tiempo de devocional, donde vamos a recibir la palabra de Dios para que caminemos y meditemos en ella. Bienvenidos, amada familia, a este tiempo, bienvenidos a este espacio, porque el Señor una vez más ha sido misericordioso. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que en esta mañana preparémonos para podernos deleitar, disfrutar de esas misericordias. Amén. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Padre, te damos gracias, amado Señor, por este tiempo, por esta mañana que tú nos das. En tu infinita misericordia, Dios, te honramos, te bendecimos en esta hora por el privilegio y la oportunidad que nos das de compartir tu bendita palabra. Habla a nuestro corazón en esta mañana, Señor. Buscamos el ser pastoreados por ti, enseñados, instruidos y direccionados por ti, bendito Señor y Dios. Amén. Obra de una manera gloriosa, obra de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a ser un pueblo de avanzada, Padre, que a medida que recibimos tu palabra, Señor, podemos caminar hacia adelante, ir en pro de lo que tú has preparado y has dispuesto para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor amado, ser esas personas, esos siervos tuyos, amadores de tu presencia, amadores de tu palabra, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, buscando el recibir esa palabra, el recibir ese consejo, el recibir esa instrucción y poder caminar en ello, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias. Gracias por los que nos acompañan, gracias por los que se conectan, gracias por aquellos que tienen el ánimo de recibir la palabra de vida, Señor. Bendigo cada vida que en esta mañana nos acompaña en este tiempo de devocional. Les bendigo y te pido que tu palabra prospere en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu vida y la mía, nuestra vida, debe ir como la luz de la mañana, la luz de la aurora, dice la palabra, que va en aumento. Cada día debemos dar un fruto en aumento, dar un fruto de lo que hemos aprendido, dar un fruto de lo que hay en nuestro corazón. Debemos dar fruto de lo que somos en Cristo Jesús. Y dice la palabra, y es de lo que estamos hablando, que debemos ir hasta la cumbre, dar lo mejor de nosotros en cada una de las estaciones que hemos visto. Y ahora que estamos hablando de Mateo capítulo 5, donde el Señor fue en un monte donde predicó, donde publicó, donde declaró esta palabra de las bienaventuranzas. Y sí que ha sido bien interesante para nosotros. Y yo te invito a que vayas a Mateo 5:9. Y ya vamos a dar por terminado esta estación de los pacificadores. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, dijimos que pacificador es aquel que hace la paz, aquel que trabaja por la unidad. Y pareciera que fuese una continuidad de este texto de Mateo 5:9. Allí mismo, en San Mateo capítulo 5, versículo 38, me voy a permitir leerlo, y dice la palabra: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Dice, oísteis que fue dicho. Es decir, que ese es el lenguaje de la sociedad. Ese es el lenguaje de las personas que nos rodean. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿No has tenido tal vez una de esas voces a tu alrededor? De no sea tonto, no se deje, hay que, igual que esa persona sufra lo que tú sufriste. Dice, pero yo os digo, dice, oísteis que fue dicho. Hay una voz externa, pero hay una voz que es la que debemos escuchar, que es la voz del Señor Jesús. Versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, no contiendas con nadie. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué vamos a hacer todo esto? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? ¿De qué vale? ¿Cuál es el resultado? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que compartamos ese ADN. De esa manera nosotros lo podemos reflejar. ¿Qué hace salir el sol? Su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Jesús nos enseña a responder con paz en los momentos más fuertes, aun cuando somos agredidos. Ahora, ¿cómo se le ocurre esto a Jesús? Dice que si nos lastiman, pongamos la otra mejilla, que si nos ultrajan, que si nos piden llevar una carga, que si nos piden la túnica, que entreguemos. ¿Cómo se le ocurre esto a Jesús? ¿Acaso a Jesús no caería en cuenta que sobre esta tierra hay santandereanos, sobre esta tierra hay tolimenses? ¿Será que la Biblia no entiende eso? Pero ¿sabes? Es que aún por encima del lugar de donde nosotros nacimos, esta palabra de Dios debe hablar en nuestras vidas. Tenemos la palabra, tenemos el dominio propio y tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué nombres santandereanos? ¿Por qué nombres tolimenses? Porque, ¿sabes? Muchas veces lo que hacemos es que le adjudicamos al lugar de nuestro nacimiento nuestro carácter, o tal vez la falta de carácter o el temperamento intolerable que nosotros tenemos. Pero el Señor le habla a los tolimenses, le habla a los santandereanos, le habla a los mexicanos, le habla a los colombianos, porque esta palabra es universal, es universal. Allí no dice que el santandereano, tú te imaginas un santandereano o un tolimense que le peguen en una mejilla, saca el machete y ¿cuántos pares son 3 moscas? Ahí está el ser pacificadores, ahí está. Ahí está, el que nosotros le hablemos a una persona de paz en medio de un momento difícil. Ahora, quiero que veamos mejor este punto en 2 Corintios capítulo 5, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ahora, no es nada personal contra los santandereanos y los tolimenses, sino que se han ganado su fama, ¿no? Y sabemos, ¿no? Los boyacenses y todos se han ganado fama. Entonces por eso es que hago una relación en cuanto a ellos. Hay también rolos, porque ese no, el pastor como él es rolo, pero no, también hay rolos que se han hecho fama, todos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, mira lo que dice la palabra, solo el 17, ¿qué dice, pastora? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y esto qué involucra? ¿Qué involucra? Esto involucra reacciones. Cuando dice las cosas viejas pasaron, esto involucra reacciones, involucra actitudes. Habla del que es agresivo, del que es explosivo. No solo habla del que se postraba a las imágenes, no solo habla de la idolatría. No, las cosas viejas, todas las cosas, dice la Escritura. Dice, todas son hechas nuevas, habla de un todo. Y esto involucra reacciones, actitudes de los que tal vez son poco pacientes. Aquí nos está diciendo que si somos cristianos, hay cosas que no hacen parte de nuestra nueva naturaleza, que cada uno de nosotros debemos identificar. Cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de dejar. Ya ustedes lo han sabido y si no, hoy lo vamos a repetir. Le pedimos a Dios que nos quite cosas cuando debemos ser nosotros. El Señor no va a quitar cosas que a ti te corresponde dejar. El Señor no te va a quitar cosas que a ti te corresponde dejar. Dice la palabra dejar toda ira, todo enojo, toda malicia, toda disensión. Lo dice la Escritura, dejen. Es decir, que nosotros debemos dar fruto de que somos ya nuevas criaturas en Cristo Jesús. Deja de caminar con esa vieja naturaleza. El que se aira, el contencioso, el rencilloso. Esos son frutos de la carne. Y esos son frutos de personas que tal vez todavía se dejan gobernar por su alma y por sus emociones. Entonces dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Amén. El versículo 18, ¿qué dice? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el ser pacificadores? Ok, presta mucha atención a lo siguiente porque no solamente es interesante, sino es muy importante. Dijimos el día martes y el jueves anterior que el término pacificador viene de la raíz griega que significa unir. Entonces, podemos leer la palabra como pacificadores o reconciliadores, porque el reconciliador es el que está siempre trabajando en ponerse en paz. Y no solamente eso, sino que ayuda a los demás a estar en paz. Entonces, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los reconciliadores. Amén. Resulta que está en nuestra naturaleza, está en tu naturaleza y en la nuestra. Después de que estamos en Cristo, en nuestra naturaleza está el ser reconciliadores. Está en nuestra naturaleza y debe estar en nuestra naturaleza el ser reconciliadores, porque allí dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El pacificador es reconciliador. El pacificador es reconciliador. Es decir, que el ser nuevas criaturas es lo que proviene de Dios. Él fue el que nos cambió la naturaleza con la que nosotros veníamos. Y lo hizo con el propósito que nosotros nos convirtiéramos en reconciliadores, lo que nos está hablando el pastor. Es decir, que no es simplemente decir que mi vida tuvo un cambio, tuvo una transformación simplemente para mí, sino dice que tiene un propósito ese Amén. Cambio de vida, tiene un sentido de ser, y es volvernos pacificadores. ¿Y cómo mostramos el ser pacificadores a otros? Cuando llevamos a otros a que se reconcilien con Dios. Es la manera como tú estás convirtiéndote en un pacificador, ayudar a otros a que se reconcilien con nuestro buen Padre. Entonces, el pacificador no solamente es aquel que está en paz con todos, sino también... Ni que vive solamente en paz, porque sí, es muy fácil aplicar la paz para uno, vivir en paz, ahí sí, como dice el adagio popular, paz y amor, sino que tiene un propósito. amén. Entonces no solamente es el que está en paz con todos, sino aquel que sirve como puente, amén, como un medio para que entre otros se reconcilien. Es decir, ustedes saben que siempre hemos hablado de la cruz, ¿sí? La relación que nosotros tengamos vertical debe ser igual y debe evidenciarse en nuestra relación horizontal unos con otros. Entonces debemos ser reconciliadores, sí, pero no solamente del hombre para con Dios, sino entre los hombres, ¿sí? Ahora, allí en el versículo 18 nos dice que el ser pacificador, el ser reconciliador es un ministerio. Es un ministerio, esto es algo poderoso. El ser pacificador, el ser reconciliador es un ministerio. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos la palabra de la reconciliación y somos embajadores de Cristo. Nosotros, siendo hijos de Dios, debemos dar fruto como buenos hijos de Dios. Tú y yo debemos caminar en la reconciliación, pero hoy, en nombre de Dios, estamos dividiendo. Si alguien de pronto piensa diferente, lo excluimos. Si alguien viste diferente, en nombre de Dios lo apartamos. La pregunta es, ¿acaso no tenemos el ministerio de la reconciliación? Reconciliar a Dios, al hombre con Dios a través de Cristo Jesús, porque lo dice la palabra. Estamos reconciliando y nosotros debemos hacerlo. Pero ¿de qué nos vale predicar? ¿De qué nos vale a nosotros leer la Biblia? ¿De qué nos vale estar en paz con Dios si nosotros estamos excluyendo a los demás porque piensan diferente, porque se visten diferente, porque se pintan el pelo, porque hacen, y nosotros estamos excluyendo? Cuando dice que en nosotros está el ministerio y la palabra de la reconciliación. Amén. Reconciliar a todo el mundo, no solamente a los que piensan como nosotros, no solamente a los que se agradan de la iglesia como nosotros nos agradamos de la iglesia, sino a aquellos. Por eso dice la palabra, si alguien te golpea, si alguien te pide que te lo lleves,
a esas personas difíciles es a los que Dios nos ha llamado a ser reconciliadores. Reconciliar al hombre, al apartado, al que está en la oscuridad, al que está en el lodo cenagoso, reconciliarlo con Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben? Esta semana nos sorprendió algo con la pastora, o mejor que no tanto como si nos hubiera sorprendido, sino que nos entristeció. Una pareja se separó porque el varón, el hombre así lo decidió. ¿Y saben por qué? Porque su esposa tal vez no quiso compartir la misma fe que él. Se separó y él comenzó a decir que ella era el diablo, que ella tenía demonios, que una serie de cosas, pero prefirió separarse. Y estábamos hablando con ella y ella nos decía que él ama a Dios y que quiere agradarle a Dios, pero pues que ella, como no comparte la misma fe, entonces lo que hicieron fue que él dijo que era mejor que se separaran. Y ella hoy está en búsqueda de una compañía, está en búsqueda de un varón. Entonces amamos a Dios y nos hemos reconciliado con Dios y somos pacificadores y somos reconciliadores, pero ¿y qué cuenta le daremos a Dios cuando hemos excluido a alguien porque no comparte nuestra misma fe? En el caso de este hombre. Entonces, no, es que yo no puedo vivir con usted porque quiero agradarle a Dios. ¿Esto es ser reconciliador? O sea, esto suena incongruente. Esto no tiene una relación directa con lo que la palabra nos enseña. Es como lo que decía, no me acuerdo, los discípulos que le dijeron al Señor que hicieran... Cuando sí, subieron al monte a orar y la transfiguración, y era la misma gloria de Dios. Y le dije, no, Señor, quedémonos aquí. Sí, porque no hacemos campaña, 3 tiendas, 3 campañas, tiendas, 3 chocitas, 3 camping. Para aquí. nosotros sí quedémonos aquí. Porque... No nos juntemos con los demás. Entonces es bien triste esto. Un joven se me acercó después de un servicio y me preguntó que cómo podía hacer para que su abuelita, que es católica, apostólica y romana, viniera a la iglesia. Pastor, yo quiero que ella venga, que ella conozca. Yo le dije, ok, te hago una pregunta, joven. ¿Tú ya fuiste a la iglesia a la que ella va? Porque ella es católica, apostólica y romana. ¿Tú ya fuiste a la iglesia que ella va? Lo que él me dijo es, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Mi respuesta fue, ok, ¿a ti te parece injusto? ¿A ti te parece injusto que yo te diga, ve a la iglesia a la cual ella asiste? Pero ¿no te parece injusto querer que ella venga a la tuya? Entonces, pastor, ¿será que yo puedo ir? Claro. ¿Cómo pretendes que ella venga a tu iglesia cuando tú no has ido a la de ella? Porque entonces excluimos, porque no lo podemos hacer. La pastora le pasó algo. Ella no sabe que voy a compartir esto. A la pastora le pasó algo. Y es que la abuelita, cuando estaba en vida, le pidió que si hacían un rosario. Que si hacían un rosario. Y la pastora dijo, claro que sí, vamos a hacer el rosario. Y tomó el librito del rosario, porque ella me lo comentó. Y lo que hacía mi esposa era leer porciones bíblicas. Y las oraciones que hacían salieron del corazón de la pastora, no del librito. La pastora tomó el librito y la abuelita, muy creyente ella, lo que hizo fue escuchar. Pero la pastora tomó el librito de la abuela, del rosario, y ella comenzó a hacer como si leyera oraciones, pero la oración estaba siendo dirigida desde el corazón de la pastora. Y la abuela quedó convencida que todo lo que la pastora estaba diciendo estaba en el rosario. Y pudieron compartir. ¿Qué tal la pastora? Rosario, no, eso es del diablo, porque eso es idolatría, porque nosotros no lo hacemos. No, familia. Porque la abuela tenía una sed por Dios. Una sed de Dios. Pero ella a su manera quería llegar a Dios. Mi esposa no la atropelló, sino que ella entonces dijo, voy a compartir con ella lo que ella considera para ella valioso. Hermano, no luchemos con esas cosas. No luchemos con esas cosas contra las personas que de pronto profesan algo diferente a lo nuestro. ¿Por qué razón? Somos reconciliadores. Ay, pastor, entonces la pastora es una mentirosa porque le hizo creer a la abuela que era el rosario y no era el rosario. Entonces es una mentirosa. No. A lo que me estoy refiriendo es que la pastora lo que hizo fue llegar al corazón de la abuela
a través del ministerio de la reconciliación. A través del ministerio de la reconciliación. Es aprovechar cada oportunidad que se nos es brindada, es no cerrarnos y no sesgarnos, porque entonces diríamos, entonces para poderle compartir a alguien, o sea que si se metió a una cantina, entonces me toca irme a meter a la cantina. No, a lo que nos estamos refiriendo en esta mañana es que aprovechemos y tengamos oportunidades para poder compartir el ministerio de la reconciliación. Amén. Cada situación, cada espacio que Dios nos da es una oportunidad de impartir el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo puedo llevar a otro? Cuando yo me cierro totalmente a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo considero, yo no estoy siendo un impartidor de reconciliación. Cuando yo rechazo a otros porque no comparten mi misma fe, estoy cerrando la oportunidad y la posibilidad de llevar a esa persona a que se reconcilie con Dios, ¿verdad? Entonces es tener en cuenta siempre eso. No les estamos diciendo vaya y peque con todo el mundo para que pueda ser un impartidor. No, a lo que vamos es que no nos cerremos y que siempre recordemos que fuimos llamados a reconciliar a otros con el Señor. Mira que el versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, ¿verdad? Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y cuando nosotros miramos la vida de Jesús, Jesús nunca se negó con nadie. Y Jesús nunca rechazó a nadie. El Señor Jesús estuvo, ¿recuerdan cuando lo juzgaron porque estaba comiendo en casa de pecadores? Porque estaba en casa de pecadores. ¿Qué le dijeron al Señor Jesús por cuando estaba con la samaritana? ¿Qué le dijeron al Señor Jesús por estar con aquella mujer adúltera cuando iba a ser apedreada? O sea, el Señor Jesús no hizo exclusión. Y él dice, y con todos, vemos a un Zaqueo. No era cualquier persona, era una persona de una buena posición. Y él no, a pesar de eso, él dijo, ay no, usted como tiene más plata y yo menos plata, entonces no le voy a compartir. No, se sentó con publicanos, se sentó con fariseos, ¿cierto? Se sentó con gente de mucha letra, pero también se sentó con el humilde, con el sencillo, con el de mucho dinero, pero también con el pobre, ¿sí? Entonces es como nosotros somos embajadores, representantes de Cristo aquí en la tierra desde todo punto de vista, porque a veces le decimos al Señor, envíame a mí, pero ay no, Señor, es que esa persona no me gusta, esa persona me cae mal, esa persona huele feo, esa persona, la condición espiritual de esa persona no me gusta. Y resulta que a esas personas es a las que Dios nos ha llamado a que seamos impartidores de la reconciliación. Entonces imagínate qué tan profundo es San Mateo capítulo 5 versículo 9, que es un ministerio en el cual todos debemos caminar. El de ser pacificadores, el de ser reconciliadores, Porque, ¿sabes? Hemos hecho de la iglesia, hemos hecho de nuestra fe como un acuario. Sí. Como un acuario en el cual impenetrable, nadie puede entrar, o mejor, nosotros no podemos ir, porque entonces estamos dañando nuestra santidad, una santidad casi que inmaculada. No, familia, no. Debemos aprender a tener clara nuestra posición en Cristo, a no contaminarnos, claro que sí. Es que no es compartir el pecado, pero es sí compartir con el pecador. Es compartir la gracia de Dios, lo que nosotros pecador. hemos recibido. La Biblia dice, ¿recibiste misericordia? Da misericordia, imparte misericordia. Recibimos la gracia del Señor, impartamos la gracia de Dios, demos de la gracia de Dios, porque es muy aplicable a lo que se está viendo en este tiempo. Consumidor, no, porque en qué momento me va a robar, en qué momento me va a atacar, en qué momento, o sea, con unas cosas tan que no son del Señor, que es a lo que Dios nos está llamando en esta hora. Si verdaderamente estamos siendo embajadores de Él y representantes de Él aquí en la tierra. Dice la palabra, ¿y cómo conocerán? Si no hay quien les predique. Entonces, familia, que nosotros podamos ser esos embajadores de Cristo, pacificadores, reconciliadores. Iremos, dice la palabra, que este evangelio se predicará hasta lo último de la tierra.
no solo en los mejores lugares, no solamente donde se adora a Dios, porque qué fácil es predicar donde todos profesan nuestra misma fe, pero estamos llamados a ser luz, dice la palabra. Tú eres luz en medio de ¿qué? Que seas tú quien respondas, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y eso nos tiene que hablar a nosotros. Estamos llamados a las tinieblas, llamados a la oscuridad. Porque si caminamos todos luz en medio de la luz, hermano, muy poco útiles llegaremos a ser. Amén. Pero nosotros verdaderamente seremos útiles, eficaces, cuando vayamos y pongamos nuestros pies en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad, sabiendo quiénes somos en Cristo y a qué fuimos llamados. Así que tú tienes el ministerio de la reconciliación y debemos hacernos una pregunta. ¿Cuántas personas en este año hemos reconciliado? ¿Cuántas personas hemos reconciliado con Dios? ¿Hemos sido el puente? ¿Hemos sido el puente, los pacificadores? Para nosotros decirle a una persona que necesita, mira, ¿sabes una cosa? Cristo es la solución para tu problema. Cristo es la solución para tu enfermedad. ¿Quieres conocer a ese Dios de poder? Porque gracias a ustedes por congregarse, gracias por estar con nosotros en el auditorio, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, en estos devocionales. Gracias, familia, les amamos y les bendecimos. Pero siempre lo digo, no es algo personal, sino es algo de lo cual el Señor nos dice y nos habla. Hemos reconciliado. Estamos llamados a ese ministerio, reconciliar. Hay muchos allá afuera perdidos. Hay muchos allá afuera que ni siquiera saben de esas transmisiones. Ni siquiera saben de lo que nosotros hablamos. La iglesia, muchos de los que están alrededor ni siquiera saben que allá hay una iglesia. Entonces necesitamos ser ese faro. Así como en alta mar muchos barcos se pierden, hay muchos allí afuera perdidos. Necesitamos ser ese faro, esa luz para llevarlos a buen puerto. Amén. Familia, les amamos y les bendecimos. Gracias, porque esta palabra no solamente es para ustedes, también para nosotros. Necesitamos manos a la obra, manos a la obra. Tenemos un ministerio, pero tal vez los limitamos a ser profetas, maestros, evangelistas, pastores. No solamente es eso. También tenemos el ministerio más grande, que es el de la reconciliación. Porque el pastor, ese ministerio se puede desarrollar en una iglesia. El evangelista lo desarrolla con los creyentes en una iglesia. El profeta le habla también a los creyentes. Pero el ministerio de la reconciliación es ir al perdido. Amén. Es ir al perdido. Amén. Oremos. Un abrazo. Bueno, Dime. un abrazo para ti. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo donde tú nuevamente nos recuerdas, Señor, a que nos llamaste, Señor. Donde tú nuevamente nos recuerdas, Señor, que hay un plan y un propósito, Dios. El habernos brindado tu gracia, el habernos brindado de los dones, de los talentos, de todo lo que tú nos has dado, Señor. Solamente tienen un propósito, Señor. Y es poder reconciliar a otros contigo, es poder llevar este mensaje, esta palabra, este evangelio a aquellos que andan en oscuridad, a aquellos que andan en tinieblas, Dios de la gloria. Ayúdanos, Espíritu de Dios, que nuestros ojos espirituales se abran y que dejemos de caminar en egoísmo, Padre, en solamente pensar en nosotros y en nuestra casa, y extendamos tu reino a otros, a aquellos que lo necesitan, Señor. Permítenos, Padre Santo, ser esos embajadores y ayúdanos, Señor amado, a trascender en este tiempo, Dios. Que seamos personas que trascendamos porque tomamos decisiones, que seamos personas que trascendamos, Señor, porque decidimos salir de nuestra comodidad, salir de nuestro confort, salirnos del marco, Padre, para llevar a otros a tus pies. Te damos a ti las gracias por este tiempo, amado Señor. Gracias por esta mañana y colocamos en tus manos el resto del día. Que seas tú dándonos sabiduría en todo lo que hagamos, Señor. Que nada lo hagamos en contiendas, que nada lo hagamos en disensiones, que nada hagamos por envidia, Dios. Que nada hagamos por jactancia, Señor, sino que todo lo que vayamos a hacer en este día sea para la gloria y la honra de tu nombre. Que todo lo que hagamos en este día honre tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, familia, bendiciones, un excelente día. Ahora sí envíales el abrazo. Bendiciones para todos, que tengan un día lleno de paz y de bendición. Bendiciones.